Bienvenidos a una clase más de filosofía. En esta ocasión veremos el tema la filosofía, origen del pensamiento occidental. ¿Qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia? Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer, los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas, y durante milenios estas explicaciones míticas parecían bastar. Pero algo interesante empezó a suceder en esta región del mar Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era. Se trataba de una región donde convivían muchas culturas y religiones. Las personas se daban cuenta de que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias, y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo, y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía, pero entonces era parte de Grecia. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Por ejemplo, veía cómo el agua siempre estaba en movimiento, así que pensó que era el agua la que le dio origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. También hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. En Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en toda Europa, y también en la India, China e incluso en la América prehispánica. La filosofía se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números. Las piedras caen porque las atrae la tierra, que es de naturaleza semejante, y es lógico que las piedras más pesadas caen más rápido que las piedras más ligeras. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal, y sobre la mejor manera de vivir. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo, y esa es la primera relación entre filosofía y ciencia. Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pesar. A esta corriente filosófica se le llamó empirismo, y es la que llevó a Galileo Galilei a hacer experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. ¡Aristóteles estaba equivocado! Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Incluso Newton en el siglo XVIII era considerado un filósofo natural. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no creas que la ciencia reemplazó a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor de los filósofos sigue siendo cuestionarlo todo.
La ciencia hace preguntas que se responden con información, preguntas de respuesta cerrada como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuál es la causa de la calvicie? Por su parte, la filosofía se hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta siempre que estén basadas en el razonamiento, como ¿la libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué se necesita para ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Tiene un propósito el universo, la humanidad, tu propia existencia? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se pregunta cuestiones como ¿es posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Y esta es la segunda relación entre filosofía y ciencia. Hay una rama de la filosofía especializada en reflexionar sobre la ciencia. Uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia fue Karl Popper, quien argumentó que es posible probar que una teoría empírica es falsa, pero es imposible probar que es verdadera. Este pensamiento, llamado falsacionismo, es hasta la fecha el paradigma imperante en la ciencia, al grado de que se considera que cualquier afirmación que no sea falsable no es científica. Curiosamente. Repasando, etimológicamente la palabra filosofía proviene del griego, de dos voces específicas: philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por tanto, la filosofía es el amor por la sabiduría. Amor en el sentido que expresa esa pasión del hombre por la búsqueda de la verdad. Este término fue introducido al lenguaje por primera vez por Pitágoras. Sí, el mismo del teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la diferencia entre un filósofo y un sabio? Bien, un filósofo es alguien que busca la verdad, es un investigador incansable. En cambio, un sabio es alguien que posee el saber. Por tanto, los filósofos jamás quisieron ser llamados como sabios. La gente del común los consideraba como grandes pensadores, ya que trataban de explicar cómo funcionaba la realidad. Para esto necesitaban practicar varias disciplinas del saber. ¿Cómo surge la filosofía? Según Karl Jasper, la filosofía surge por la capacidad de asombro del hombre, cuando se ve confrontado con la realidad. El asombro en el hombre genera la duda, y la duda no es más que el examen crítico que tomo a mis conocimientos. Ahora vamos a definir el objeto de estudio de la filosofía. La filosofía tiene por objeto de estudio la realidad y todo lo que concierne al ser humano. Su finalidad es la transformación de la realidad. ¿La filosofía y la ciencia son lo mismo? La respuesta es no, ya que existen diferencias entre el conocimiento científico y filosófico. ¿Y cuáles son esas diferencias? Bien, diremos primeramente que la ciencia se diferencia de la filosofía en cuanto al método. La ciencia utiliza el método científico y la filosofía estudia métodos alternativos como la dialéctica y la mayéutica. No utiliza el método científico. El tipo de estudio, además, en la ciencia es particular, analítico y concreto. Son respuestas bastante cerradas. En cambio, el tipo de estudio de la filosofía es general, abstracto y holístico. El producto de la ciencia siempre será una teoría científica. El producto de la filosofía será una postura filosófica, ya que admite varias respuestas. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento religioso y el conocimiento filosófico? ¿O existe alguna diferencia? La respuesta es simple. La religión tiene una actitud más dogmática frente al conocimiento, ya que no admite ni crítica y protege sus principios.
La filosofía, en cambio, tiene una actitud crítica frente al conocimiento. Siempre critica cualquier teoría o postura. Su fundamento en la religión siempre parte por la fe y los escritos de Dios. En cambio, el fundamento de la filosofía está bajo los principios de la lógica, es decir, trata de evitar la contradicción. La fuente del saber en la religión siempre es la revelación de Dios sobre el saber. En cambio, la fuente del saber de la filosofía es la capacidad de racionalidad del hombre. Otra pregunta. ¿Por qué Aristóteles define la filosofía como ciencia si se conoce que no es una ciencia? Y muchos otros autores aún definen a la filosofía como una ciencia si existen tantas discrepancias entre esas dos formas de conocer. Esto se debe a la parte histórica de la ciencia. Recordemos que en la época clásica, en el siglo IV a.C., no se conocía el método científico. El método científico aparecerá casi en el siglo XIX. Eso significa que para los griegos la ciencia es igual a todo conocimiento racional, sistemático y metódico, al cual llamaron episteme. Muy distinto a la opinión, que es más un conocimiento vulgar, aparente sobre las cosas. A este conocimiento aparente, que está basado en las creencias y mitos, se denominó doxa. Entonces, antiguamente, ser filósofo es lo mismo que ser científico. ¿Cómo surge el método científico? El filósofo Sir Francis Bacon fue el fundador de la ciencia moderna. En su obra titulado Nuevo Instrumento de la Ciencia, señala que el método más adecuado para alcanzar un conocimiento científico es el razonamiento inductivo. ¿Pero qué es el razonamiento inductivo? Ese es ese proceso racional por el cual se identifica una relación universal a partir de sucesos particulares. Te mostraré esto con un ejemplo. Tenemos los siguientes datos. El oro se dilata con el calor, la plata se dilata con el calor, el estaño se dilata con el calor. Por tanto, la conclusión que puedo llegar a partir de esas experiencias particulares es que todos los metales se dilatan con el calor. Esto constituye una ley. Y es así como este tipo de pensamiento nos lleva a una conclusión o a una ley general. A este método se conoce como método científico empírico inductivo. Pero te mostraré con otro ejemplo cómo funciona este método. Imagínate primero a un niño bastante pequeño. Los niños también utilizan el método científico en su vida cotidiana. Primero el niño hace una observación acerca de la realidad, ve un objeto extraño en el piso y se formula una hipótesis, es decir, una afirmación adelantada de lo que es la realidad, y dirá: esto parece ser un dulce. Pero para comprobar si es o no un dulce, deberá realizar un experimento, así que lo introduce en su boca. Luego analiza los datos sensitivos y dice que es agrio. Por tanto, después de hacer el análisis de los datos, requiere generar un informe. Comunica a su mamá mediante el llanto que comió algo desagradable. Lo mismo hace el científico. Reporta sus hallazgos a través de un informe científico. Pero no solo se queda en un informe científico, pasa a una sexta etapa, si quieren, que es publicar tus resultados a la comunidad científica. En este caso, el niño, para comprobar si realmente sus experiencias son verdaderas, lo que va a hacer es incitar a otras personas que reproduzcan su experimento. Es decir, invita el dulce a otros niños. Ahora analizaremos las características de la filosofía. Para empezar, la filosofía es racional, ya que utiliza la razón como instrumento. El método que utiliza es variado, posee varias metodologías.
pero una metodología es un conjunto de pasos o procedimientos lógicos que cualquier conocimiento sistemático aplica. Otra característica de la filosofía es que es crítica, porque cuestiona las cosas que parecen aparentes. También propone soluciones. Y sí, se le ha calificado como problemática, porque en la búsqueda de la verdad no se encuentra con una sola respuesta, sino con varias. Es profunda debido a que ha servido durante muchos años como base de los principios de la sociedad. También sirvió como base del conocimiento científico, la religión y el arte. ¿Cuáles son los beneficios de la filosofía? Primeramente, nos permite desarrollar lo que es el pensamiento abstracto, orienta la forma de estructurar nuestros argumentos, estimular la actividad reflexiva, practicar el discernimiento, trabajar por la justicia social y la ética individual, analizar la historia de una forma más crítica y transformar la realidad. Ahora nos enfocamos en las disciplinas de la filosofía, o conocido como ramas de la filosofía. Una de las subdisciplinas de la filosofía es la lógica. ¿Y qué estudia la lógica? Es el estudio de la estructura del pensamiento en cuanto a las formas de razonamiento. ¿Recuerdas el razonamiento inductivo? Este método fue elaborado por la lógica. Otra rama de la filosofía es la epistemología, conocida como la ciencia de las ciencias, ya que estudia el conocimiento científico en cuanto a su metodología, la validación del conocimiento científico y los límites del conocimiento científico. Posteriormente tenemos a la gnoseología, que estudia el conocimiento humano en general en cuanto a su origen, su naturaleza y los alcances del conocimiento. ¿Será posible conocer las cosas? Bien, pasamos a la siguiente rama, que es la metafísica, conocida también como filosofía primera. La metafísica estudia los principios supremos de la realidad. Se hace preguntas como ¿qué es la existencia? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? Aspectos que van más allá del plano físico. Otra rama de la filosofía es la axiología, que estudia los valores, pero en cuanto a su existencia, su fundamento y su integridad. Luego tenemos a la ética, y la ética estudia los principios que nos orientan a los humanos en cuanto a lo que es correcto y a lo que es incorrecto. Ahora tenemos a la estética. La estética es practicada principalmente por los artistas, ya que ellos estudian la belleza en cuanto a su esencia y los juicios estéticos, para determinar cuándo una obra es bella y cuándo considerarla que no lo es. Otra rama de la filosofía es la ontología, que estudia la naturaleza del ser o ente, aunque para muchos la ontología y la metafísica constituyen una misma rama. Luego tenemos a la filosofía política. Esta estudia los aspectos normativos de las relaciones de poder de una sociedad, desde un aspecto conceptual e ideal. Otra rama de la filosofía es la antropología filosófica. Esta estudia al ser humano desde un aspecto más conceptual. Luego tenemos la filosofía de la religión, que estudia la religión y la espiritualidad. Y finalmente tenemos la historia de la filosofía, que estudia las ideas o sistemas de pensamiento racional que han ido influyendo dentro de la sociedad a lo largo de las distintas épocas. Muchas gracias por su atención.